como propietaria del bien, ¿verdad? Es considerable, licenciado, porque de acuerdo al grado de consanguinidad de la ley, es lo que usted nos enseñaba anteriormente, le corresponde a los herederos en ese grado, de ese orden, el bien que en su momento va a quedar como herencia para las generaciones. Y en este caso, la persona que está, el sobrino, quedaría en otro nivel de consanguinidad ante la prioridad de los hijos. Ya. Sí, excelente conclusión. Entonces, ahí lo que hizo el señor que falleció fue dejarlos en un problema vitalicio prácticamente, porque ni ella puede utilizar el bien siendo propietaria, ni él puede disponer del bien porque no es propietario. Pero van a tener que pelear toda la vida hasta que él fallezca, ¿verdad? Así que eso fue. El usufructo se puede extinguir de otras formas, además de la muerte, por supuesto, ¿verdad? Una de esas formas es cuando el usufructuario está abandonado, el usufructo prácticamente, ¿verdad? No lo usa, tampoco lo renta, entonces lo tiene abandonado y se puede demostrar ese abandono, se extingue. Otra es cuando está abusando del usufructo, o sea, está utilizando el bien para algo que no es correcto o lo está utilizando mal, lo está dañando también. Pero bueno, supongamos que así fue, entonces ellos van a quedar así toda la vida, ¿verdad? Ella va a ser la propietaria, pero él tiene la potestad de disfrutar el bien hasta que se muera, ¿verdad? Bueno, muy bien, aquí lo que vimos fue el usufructo y la posesión. Vamos con el otro. Don José promete regalar un terreno a Roberto, su trabajador de hace muchos años, al cual considera que es como un hijo. Roberto nunca firmó ningún documento. Don José fallece. Roberto les pregunta a los hijos de él si saben algo sobre su terreno que le iba a ser regalado. Los hijos de don José le responden que no saben nada, pues su padre nunca se los comentó, aunque sí reconocen que su padre lo trataba como a otro hijo. ¿Qué pasa aquí? Oiga, no, claro. De buenas intenciones no se vive, dice, ¿verdad? Sí. Sí, este fue un caso donde el señor que falleció era un finquero, tenía muchos terrenos y todo, y a este joven lo trataba como que si fuese su hijo, ¿verdad? Desde patojo que lo conocía y pues le daba trabajo, ya le tenía mucha confianza, lo trataba como que si fuera hijo, siempre estaban ahí. Y él le dijo, mira, te voy a dejar un terreno, bueno, te voy a dejar tu finca, que era no sé cuántas manzanas, era algo bonito. Y no te preocupes, no sé qué, porque pues para mí eso es como un hijo. Muy bien, dijo el otro. Eh, entonces, él dijo, nunca firmé nada. Entonces, me imagino que no. Como dice Hugo, pues no, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? El contrato verbal en Guatemala es válido en cierto tipo de contratos, pero cuando se trata de la transmisión de un bien inmueble, sí es necesario que exista por escrito, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Siempre hay un depende, recuérdense, ¿verdad? Siempre. En cualquier caso, no lo podemos cerrar a la ligera, porque puede haber un depende, siempre. Y en este caso lo había. Y fue lo siguiente, yo le dije al joven, mire, vaya al registro de la propiedad con el certificado de función del señor a averiguar si hay testamento o no. Primero, fue. Y lo que había era una donación por causa de muerte. ¿Sí? Pues ahí no sabíamos todavía si era de él o no. Entonces le dijo, ¿de qué notario fue? Bueno, hay que ir a buscar al notario. Se fue a buscar al notario.
se presentó el certificado de función y el notario le dijo, mire, efectivamente él le dejó una finca a usted, pero no es testamento, es una donación por causa de muerte. Y ahí no tenía él que firmar nada. Entonces, sí, cumplió su palabra el señor, ¿verdad? Y sí que el otro quedó, porque sí, dijo, al final sí lo quería. No, no era solo palabra, ¿no? Al final sí lo quiso. Entonces, feliz, ¿verdad? Porque ya, entonces sí, sí había. Creo que estamos viendo desde que no siempre un documento no firmado significa que no exista, ¿verdad? Juan Carlos. Sí, licenciado, disculpe la interrupción, no es nada de la clase, para mí todo está claro ahorita, solamente que es primera vez en campus, a la hora de querer marcar asistencia piden Sí, una contraseña, solamente cierto, quería cierto. hacerle esa observación. Sí, muchas gracias. La contraseña es solo por esta vez. Y la contraseña es si quieren apunten ahí, I4Y4GH. I4Y4GH. Todo minúsculo. Eh, Única vez. La otra no va a tener contraseña. Ok. Bueno, Disculpe, ¿lo puede repetir? por supuesto. I4Y, o sea, Y, ¿verdad? 4GH. Y 4Y4GH. Lo voy a apuntar aquí en el chat. Ahí lo apuntaron ahí. Ahí lo Sí, apuntaron. Muchas cuando usted gracias. dijo ya había casi que terminado con el enter. Ay, Bueno. disculpe. Muchas gracias. Bueno, estamos entonces, les decía que en este caso lo que vemos es de que nunca se da todo por perdido. ¿Sí? Eh, Perdón, Erickson, me parece, no sé su nombre. No sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, buenos días, mucho gusto. Perdón, Pero, fíjese que presenta un montón de inconvenientes al ingresar a su clase. Para empezar, que no puedo ingresar con mi correo institucional y segundo, que tengo que ingresar desde la web y es demasiado lento desde la web porque normalmente ya todos tenemos, bueno, al menos yo tengo instalada la aplicación de Teams en la computadora. Solo preguntándole qué posibilidades hay de que se pueda crear un enlace de Teams, pero desde el correo institucional para sí, mayor. fíjese que yo solicité el correo institucional, todavía no me lo dieron. Entonces, por eso es que mejor pagué en esta cuenta, porque si no, no podía grabar. Pero una vez me lo den, no creo que se vayan a tardar mucho, pues ya pasamos a eso, ¿verdad? Ya Ah, no bueno, pasamos a pagar. únicamente era eso, listo, lo que como al ingresar tengo que ingresar nombre y no Sí, sé, hombre, después sí, si quedan sí. grabadas las sesiones, yo no sé dónde, o usted no va a subir los enlaces de las grabaciones, pero no, pero nos cuenta. Disculpe, Sí, Lick, solo miren que eso yo era. también, yo estoy empezando con Teams porque yo solo, como les mencioné, yo acostumbrado a Meet, que es sumamente sencillo porque solamente uno ya estuvo, ¿verdad? Pero acá hay que presentar cosas y bueno, no sé, pero al final creo que la herramienta es buena, pero sí está un poquito complicada, ¿verdad? Eso de correo institucional y todo eso nunca me había pasado en mi vida. Entonces, yo la pedí justamente esta semana que pasó, y todavía no he tenido respuesta. Eh, entonces, mejor decidí pagar para poder grabar la clase y todo eso. Pero mientras no lo tenga, pues ni modo, vamos a tener que continuar acá y ya cuando tenga el institucional, imagino yo que se simplifican las cosas, espero, ¿verdad? Y ya les cuento. ¿Sí? Les Gracias, mandaría Lick. otro enlace, ¿verdad? Para que sea más fácil. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sigamos entonces. Aquí lo que hubo entonces es un documento el cual no fue firmado, pero que tenía validez a la hora de transmitir un bien a otro. 5. Último. Una finca continúa inscrita a nombre del abuelo fallecido hace 20 años.
Todos los nietos consideran ser propietarios porque siempre han vivido en ella. El mayor de ellos decide venderla, aduciendo tener el derecho por ser el nieto mayor, y les comunica que le repartirá su parte proporcional del resultado de la venta. Los únicos familiares del abuelo que quedan vivos son los nietos, ¿no? Para que quede así más claro. ¿Qué piensan? Desde mi punto de vista, sí, bueno, el mayor podrá tomar decisiones, él dice yo la voy a vender y todo lo demás, pero desde el momento que todos son herederos, todos tienen que firmar ese título de compra-venta. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? El hecho de que Muy bien, muy bien. Sí. Aquí estamos viendo también la posesión, ¿verdad? Ellos dicen que tienen 20 años viviendo ahí, por lo tanto, pues ya, ¿verdad? Es una creencia que se tiene, que al tener una cantidad de tiempo viviendo en un lugar, ya se adquiere hasta cierto punto un derecho de propiedad. Sin embargo, no es correcto. Lo correcto es lo que ustedes dicen. Primero hay que seguir un proceso sucesorio, que en este caso se entiende que es intestado, el cual lo debe de promover los nietos, ¿verdad? Eh, para que al final del proceso se adjudique a ellos la propiedad del bien. Eh, Licenciado, sí, una, Licenciado, perdón. Pero Yo disculpe. hablaba licenciado, pero no levanté la mano. En este caso que falleció el abuelo, hay que, de acuerdo a este tipo de herencia, hay que esperar determinado tiempo para poder tomar esa decisión de acuerdo a la ley. así es, sí, exactamente. Todavía no hay una claridad con respecto a quién tiene ese derecho, ¿no? ¿Bien? Lourdes. gracias. Yo estaba leyendo que cuando quedan intestados y hay varios herederos, todos son dueños de la En este caso, los nietos tengan derecho a suceder al abuelo, no pueden disponer de la masa hereditaria. ¿Sí? El artículo que nos mencionaba Lourdes era el 922 de su Código Civil, en donde nos dice que cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de las cosas
que forman la sucesión. Parece trabalengua, no sé, parece como adivinanza, pero no. Eso es una especie de copropiedad. Y cuando nosotros estamos en copropiedad, nosotros somos dueños de una parte alícuota, nos dicen, ¿verdad? Derecho Civil 2, que es una proporción de la propiedad, pero no de un espacio físico específico. ¿Ya? Entonces nosotros podemos vender nuestra proporción dentro de la copropiedad. Digamos que somos 4 copropietarios, 25% cada uno. Yo puedo vender el 25% del derecho de propiedad de ese bien, pero no puedo vender, decir al comprador, mire, esta parte es la que le voy a vender, este cuarto más este patio más esto. No, eso no, porque el bien no está dividido, ¿verdad? Sí. Pues posiblemente yo ocupo ese patio y esa habitación, ahí donde me ha correspondido a mí vivir, qué sé yo. Pero eso no significa que sea mío exclusivamente, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo pasa con la masa hereditaria. Somos herederos, los nietos son herederos, digamos que serán 4 también. Eh, todos son dueños de todo. Tienen el derecho de suceder, pero todavía no son dueños de la propiedad. Por lo tanto, no la pueden disponer. Si el nieto dice, mire, ya ha iniciado el proceso sucesorio intestado, dice, mire, quiero vender mi derecho a heredar, lo puede vender, ¿sí? Su derecho a heredar. Pero el que está comprando no sabe con exactitud qué es lo que está comprando. Porque puede ser que para, ay, qué bonita la casa, ¿verdad? Está bien grande, está bien bonita, buen sector. Pero resulta que la persona que falleció tenía un montón de deudas. Entonces también está comprando las deudas, ¿sí? Hasta que ya se le adjudique el bien, ahí ya son propietarios, ahí ya pueden disponer tranquilamente, ¿verdad? Pero mientras solo disponen de su derecho a suceder, ¿verdad? A heredar, no del bien específico, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta. Ahora la pregunta que hacía Juan Carlos, muy buena. ¿Qué pasa si uno de los nietos dice yo quiero hacerlo y me olvido de los demás? ¿Verdad? Ni los voy a mencionar siquiera. Pues sí, él lo puede hacer. Puede iniciarlo y sigue el proceso. Hay un momento en donde él tiene que declarar bajo juramento de ley ante el notario que él desconoce de otros herederos que tengan el mismo derecho, o mejor, que él. Al momento de hacer eso, el notario le tenía que explicar que eso constituye delito de perjurio. Para ello es un delito, Código Penal. O sea, ahí ya nos pasamos a otra rama del derecho. Al momento que el proceso llegue a una instancia que se llama Procuraduría General de la Nación, ellos se van a dar cuenta posiblemente que existen otros herederos con igual derecho. Entonces ellos pueden empezar a certificarlo conducente al Ministerio Público por el delito de perjurio. Entonces, no es así nomás. Puede pasar que la PGN ni cuenta se dé, ¿verdad? Y siga el proceso y al final se le adjudique la propiedad a su nombre, ¿sí? Posteriormente a ello, todavía los otros nietos tendrían la oportunidad de ir ante el juez y pues, decir, mire, ni nos enteramos y tenemos el mismo derecho. Y si él ya la vendió, el juez va a ordenar que parte de la venta pues, se le distribuya a los otros herederos, ¿verdad? Entonces, la oportunidad para que aparezca un nuevo heredero, ahí siempre va a estar, ¿verdad? Alguien más había levantado la mano, pero ya no lo vi. Ya no la tiene levantada. Bueno. Eh, si están buscando el código para asistencia, está en el chat. Okay. Muy bien. Entonces decimos que la posesión no implica propiedad, no implica obtener derechos por el transcurso del tiempo y no necesariamente lo implica, y que la edad no tiene ninguna validez, ¿verdad? No tiene un privilegio alguno. Bueno, yo les pedí, o no sé, me recuerdo si a ustedes ya no me dio tiempo de pedirles,
¿Cuál era el fundamento constitucional del derecho de sucesiones? ¿Se los pedí o no? No. Es que recuerdo que hay un grupo, yo tengo 4 grupos de la misma clase. No, no me dio tiempo de pedirles, les imagino que eran ustedes, porque los demás sí. Eh, pero bueno, si no se los pedí, pues se los voy comentando. Ustedes saben que la Constitución Política es el fundamento del ordenamiento jurídico del país, por lo tanto, si bien en la Constitución no se menciona ni testamentos, ni herederos, ni sucesiones, ni intestados, ni nada de eso, eh, principios que pueden fundamentar esta rama, como cualquier otra, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es, y el más importante, el derecho de propiedad, artículo 39 de su Constitución, porque al final de cuentas o el eje central del derecho de sucesiones es la propiedad. Aquí lo que estamos trasladando es un bien a otro por una vía legal, ¿verdad? Bueno, entonces primero que nada eso, de la propiedad. La propiedad la resguarda la Constitución Política de Honduras como un derecho fundamental. ¿Alguien tiene eso? Sí, dígame. No sé quién me habló. Bueno, toda la Constitución respalda el derecho humano individual de la propiedad y eso implica que todo aquel que sea propietario de un bien, mueble o inmueble, o semoviente, no, en los semovientes hay limitaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, un bien mueble o un bien inmueble hay facultad de disponer del bien, de grabar el bien, de regalar el bien, de destruir el bien, de abandonar el bien, ¿verdad? De, qué sé yo, cualquier cosa, hasta de abusar del bien, ¿verdad? Es decir, yo tengo una casa y yo puedo quebrar los vidrios si quiero, ¿verdad? Y pegar a las paredes y destruirla en mis momentos de estrés. ¿Por qué? Porque es mía, ¿sí? Es mía y puedo hacerlo, pero nadie me puede decir nada. Tengo un celular y lo puedo romper, tirarlo, de verdad, qué sé yo, es mío, ¿sí? Ahora, el semoviente no, ¿verdad? Porque son seres vivos, ¿verdad? Pero, pues me refiero a que tenemos la facultad completa de poder disponer de un bien. Eh, entonces, el Estado garantiza eso. Y por lo tanto, una persona puede disponer de un bien para después de su muerte, ¿no? Tiene esa facultad. Es decir, yo quiero que mi casa le quede a tal persona. Yo soy el propietario ahorita. Posteriormente, el otro será el propietario. ¿Ok? Siguiente, la protección a la familia. Garantizaban el artículo 1 y el artículo 47 de su propiedad. Necesitamos un documento que certifique que en efecto yo soy el dueño de ese apartamento, ¿verdad?
Eso es lo que necesitamos. Y para ello hay algo que se llama seguridad jurídica. Y ahí viene entonces que cuando yo voy a comprar un bien, voy ante un notario, el cual va a faccionar una escritura pública y ahí la va a autorizar y eso ya me da a mí una constancia de que soy propietario. Entonces, se inscribe en el registro de la propiedad. Y en el registro de propiedad me entregan una constancia, digamos que es una constancia. Y ya con eso yo puedo venir y decir, yo soy el propietario, ¿verdad? Las famosas escrituras de la casa, ¿verdad? Eso me acredita a mí como propietario. Yo compro un vehículo que necesito, las llaves del vehículo definitivamente, pero también necesito que pase a mi nombre, ¿verdad? Y para eso hay una institución que es el registro de vehículos de la SAT, en la cual se realiza ese trámite y al final me dicen yo soy el dueño, ¿verdad? Una pareja se casa, no basta con decir sí, acepto, puede besar a la novia y la parranda y la noche de bodas y todo lo que quieran, la luna de miel, no basta con eso. Basta, se necesita que alguien que tenga fe pública, el notario, lo autorice y además se inscriba en el Registro Nacional de las Personas, porque eso es lo que le da la seguridad jurídica. El Estado está garantizando al ciudadano que los actos de su vida tienen un respaldo, ¿verdad? No es nomás así hacerlo las cosas por hacer, ¿verdad? Bueno, y lo mismo pasa acá con el derecho de sucesiones, ¿verdad? Todo el proceso por medio del cual una persona adquiere una propiedad de una persona fallecida tiene un respaldo legal, porque se involucran un montón de instituciones públicas y al final ellas dan certeza de que todo se está haciendo conforme a la ley. Y por último, la igualdad. La igualdad que está garantizada en el artículo número 4 de su Constitución y también en el artículo 51, creo que es. No, 50, perdón, igualdad de los hijos. Me nos dice pues de que en un proceso sucesorio no hay privilegios por filiación matrimonial, extramatrimonial, por adopción, etc. Ahora, todos son por iguales. Cuando no existe la voluntad de la persona. ¿Ok? Bueno, con eso vemos que está fundamentado constitucionalmente. Concepto de derecho de sucesiones. Primero tenemos que decir que el derecho de sucesiones es una rama del derecho civil, ¿verdad? Una subrama, le dicen algunos. Así como lo es el derecho de familia, el derecho de propiedad. Bueno, el derecho de sucesiones entonces viene siendo el conjunto de normas y principios que regulan el destino de las relaciones jurídicas transmisibles de una persona después de su muerte. Sí, lo que se transmite después de la muerte. Solo eso le interesa al derecho, ¿verdad? Todo aquello que tiene una importancia jurídica. También los títulos de llamamiento, que son quienes están llamados a heredar, tanto ya sea por herencia, por testamento, ¿no? O por la ley, ¿sí? O por la ley. La aptitud de quienes pueden recibir, porque vamos a ver, ustedes ya leyeron, según recuerdo, les pedí que leyeran unos artículos del Código Civil. Hay veces que la persona puede ser llamada a heredar, pero hay alguna circunstancia que dice no puede ser apta para heredar, ¿no? En su momento lo vamos a platicar. También la administración del caudal. El caudal es la masa hereditaria. ¿Quién administra? Hay veces que la masa hereditaria o es muy grande o produce rentas, produce frutos. Y es necesario que alguien administre mientras termine el proceso sucesorio, ¿no? ¿Por qué? Pues imagínense, ustedes, hay rentas, ¿no? Hay casas que están alquiladas y los inquilinos dicen, miren, pero yo el trato lo hice con tal persona y yo no le puedo pagar a otra. Tiene toda la razón, ¿no? Yo no le puedo pagar la renta a usted, porque yo sé que usted es el hijo, pero yo no hice trato con usted.
el contrato dice tal persona, y sí, falleció, pero mientras tanto, yo no sé si usted es el que tiene que recibir el dinero, porque no hay algo que le acredite, ¿verdad? Entonces, dentro del proceso se puede llevar a cabo esa situación y a veces es necesario que se nombre un administrador, ¿verdad? Si hay un testamento, se le llama albacea, y si no hay testamento, se le llama administrador de la mortual, cual va a tener las facultades necesarias para poder hacer reparaciones o cobrar o cosas así. También la satisfacción del pasivo, porque dentro de la herencia sabemos que hay cargas también, posiblemente, las cuales hay que cumplirlas y alguien las tiene que cumplir, ¿verdad? Y la atribución definitiva de los bienes, que es lo que se busca, ¿verdad? Por eso solo lo que se busca es atribuir los bienes, porque de nada sirve ser heredero. Yo lo que quiero es ser propietario, ¿verdad? Sí, Lourdes. Gracias. ¿Y este albaceado administrador lo designa el juez del proceso sucesorio? Esa es una pregunta. Y la de otra es, ¿y le asigna un salario? Muy buena pregunta. Mire, en el testamento el albacea lo puede nombrar el testador, o si es necesario lo pueden solicitar que se nombre los herederos, que nombren alguno. Puede ser judicial, ¿verdad? Puede ser el juez. Y en el intestado, ahí no hay albacea, pero los herederos pueden nombrar algún administrador, ya sea voluntariamente o también ante juez. Y lo que perciben son honorarios. ¿Sí? Honorarios. Eso conforme hay un arancel. El arancel de abogados sirve para eso, porque no solo es de abogados, también es de depositarios, administradores, depositarios, mandatarios. ¿Eh? Entonces ahí se puede establecer qué honorarios podrá recibir o voluntariamente se especifican, ¿verdad? O puede ser gratuito, por supuesto, si así lo acepta él. Eh, muy bien. Bueno, y la naturaleza jurídica del derecho. Bueno, una cosa que se me olvidó comentarles es que la otra vez dijimos que íbamos a hacer un grupo de WhatsApp, pero ya no lo recibí o no sé. Entonces, eh, si ustedes lo tienen, porque yo tengo un material el cual he enviado a los otros grupos, pero ustedes no he podido porque en la plataforma no sé por qué no deja. A veces el formato no me lo permite y me pide otro formato que, o sea, entonces yo prefiero mandárselos por WhatsApp. Entonces, si me hacen favor, ustedes tienen su grupo de WhatsApp, me agregan y ya se los puedo enviar. Todo lo que yo pongo acá está ahí, ¿sí? Y más ampliado, más explicado. Pues para que no tengan pena de estar ahí apuntando. Bueno, la naturaleza jurídica de la sucesión por causa de muerte. Primero que nada, Link, perdone, ¿usted nos va a mandar las diapositivas? Perdone. O es lo del documento que nos decía? sí, es el documento. En el Ah, documento bueno, está todo lo que está en las diapositivas y mucho más, ¿verdad? Sí. Entonces, gracias. yo los dejo aquí, mejor se los pongo en el chat otra vez, mi teléfono, así el que tenga el grupo me agrega, no sé quién sea el encargado. Siempre hay alguien que se encarga de esas cosas. Ahí estamos. Creo que ya lo puse. La asistencia está para la plataforma, está habilitada para los que me están escribiendo ahí. Ah, no pueden agregar. Bueno, ahí los voy a apuntar en su momento. Muy bien, entonces, primero que nada, la sucesión por causa de muerte es un modo derivativo de adquisición de la propiedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes recordarán que en Derecho Civil 2 eh, había un tema que se llamaba modos originarios de adquirir la propiedad. Y eran tres: accesión, ocupación y usucapión. Esas son como las formas primogéneas de que una persona se haga legalmente de la propiedad de un bien, ¿verdad? Si yo me encuentro tirado 100 quetzales, son míos, ¿verdad? Porque yo me los encontré. No, no, en el billete no va a decir quién es el dueño, ¿verdad? Entonces, es mío, ¿no? Sencillamente.
por ocupación se le llama eso, ¿no? Y así se puede adquirir la propiedad de una manera primogénita, porque desconocemos el dueño o si tiene dueño, ¿no? Pero además de los modos originarios, también existen los modos derivados de adquirir la propiedad, que estos se dan cuando ya en algún momento hubo un modo originario, ya no lo hay, ¿verdad? Ya se adquirió la propiedad una vez, ya lo que sigue, lo subsiguiente es un modo derivado, porque se adquiere conforme a un título, ¿no? Posiblemente. Entonces, por ejemplo, en los modos derivados de adquirir la propiedad hay de dos tipos, los que son entre vivos y los que son por causa de muerte. Los que son entre vivos, podemos mencionar la compraventa, ¿verdad? La donación entre vivos, la cesión de derechos, no sé, muchas. No son muchas, ¿verdad? Pero estas. Sí. Entonces, en una compraventa de un bien inmueble, por ejemplo, llega vendedor y comprador. El vendedor tiene que acreditar que es el propietario por medio de, digamos, que las escrituras de la casa. Sí. Con eso él acredita pues de que él es el propietario y por lo tanto tiene la facultad de poderla vender. Y ese es el título que se transmite, ¿verdad? El notario va a redactar un nuevo título que es el contrato de compraventa, en el cual va a firmar el vendedor y va a firmar el comprador, los dos de acuerdo con todas las disposiciones. Se opera en el registro de la propiedad y ya aparece, ¿sí? Entonces se transmitió la propiedad con base en un título legal, ¿no? Pero en la causa, por causa de muerte, pues no hay ese tipo de título, ¿verdad? Hay otro, que es el proceso sucesorio, ¿verdad? Lo que termine del proceso sucesorio, ¿verdad? Lo que queda del proceso sucesorio es lo que sirve para inscribirlo al nuevo propietario como propietario en el registro de la propiedad. Son partes del proceso sucesorio. Entonces, en esas, lo que recibimos del registro de propiedad es un documento que nos hace constar de que somos los propietarios del bien, ¿verdad? Y es un modo, entonces, legal de poder adquirir una propiedad. Porque hay modos ilegales de adquirir una propiedad, ¿verdad? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían, creen ustedes? Modo ilegal de adquirir la propiedad de un bien. Falsificando la firma o documentos Falsificando una del firma. propietario. Apropiación indebida o retención o algo así. Sí. Es sencillo, el hurto, robo. Con eso ya es suficiente, ¿no? Pero también las estafas, ¿verdad? Las falsificaciones de documentos. Y todo eso, pues, es una forma ilegal de adquirir la propiedad. Bueno, ¿Y los ocupas cómo serían? sí, eso se llama A los usurpación. que por ocupación. Usurpación. Ah, Usurpación. gracias. Es un delito también, ¿verdad? Un bien inmueble que pues, obviamente tiene propietario, lo ocupan ilegalmente unas personas, se le llama usurpación. ¿Sí? Carol. Buenos días, licenciado. Buenos días. Fíjese que yo tengo una duda, pero, o sea, esa duda yo ya la estoy, pues, revisando, no revisando, sino que contraté un licenciado para que me haga el intestado de mi mamá. Mi mamá murió hace 8 años, hace 12 años, perdón. Y ninguno de mis hermanos quería, ella murió intestada, entonces ninguno de mis hermanos quería hacer el procedimiento, porque usted sabe que a esa hora nadie tiene dinero. Claro, claro. Y nadie, todo el mundo quiere gozar de las propiedades, pero al principio nadie tiene dinero. Entonces lo empecé yo. Cuando empezamos con la licenciada del intestado, mi papá falleció al poco tiempo, o sea que mi papá tampoco murió con testamento. Entonces ella me dijo, hay que hacer los dos testamentos juntos, de su mamá y de su papá. Entonces, en el camino, mi hermano, el mayor de los varones, dijo que él tenía un documento de mi papá donde le había vendido sus derechos y los de mis otros 4 hermanos.
Yo les pregunté a mis hermanos si eso era cierto y dicen que mi papá los obligó a firmar. Pero yo nunca aparecí en esa firma porque yo nunca supe de eso. Entonces la licenciada me dice a mí, a la hora de hacer el intestado y todo, cuando su hermano presente su documento, hay que ver si ese documento es legítimo, si es real, qué le vendió ahí. Entonces, esa era mi duda, si sí se puede vender algo que mi papá no había hecho el intestado de mi mamá, yo creo que mi papá lo tendría que haber hecho, ¿verdad? Pero nadie había hecho nada y mi duda es si eso sí se puede vender con un documento. Muy bien. Sí, se puede vender. Como estábamos viendo el artículo 922 del Código Civil, ahí nos dice que cada heredero tiene el derecho de disponer de su parte, más no de una cosa específica, ¿verdad? Eso. Entonces, es posible, pero como le dijo la licenciada que usted menciona, cuando él presente el documento, porque uno puede decir tengo un documento, pero si no lo presenta, no sabemos realmente qué es, ¿verdad? Y hasta que uno no lo lea y lo vea, lo verifique, no podemos saber si tiene algún tipo de falencia, la cual pueda generar una nulidad. Entonces, muy probablemente la tenga, ¿verdad? Porque hay un momento para poder realizar ese documento. Y como usted bien dice, si no se había iniciado un proceso sucesorio, generalmente ahí esos documentos pueden carecer de valor, a veces, ¿verdad? Todo va a depender de las circunstancias, de lo que diga el documento, etc. Pero sí, o sea, no, puede ser que, esos casos son comunes, que de repente aparece alguien que dice, ay, es que yo tengo un documento, y muchas veces el documento es falso, o la firma fue falsificada, o muchas cosas. Entonces, sí, por ahí podría estar la solución. Cuando tengan el documento, En ahí. ese caso, como yo nunca firmé nada, lo que a mí me tocaría está sin tocar, porque yo Sí, nunca firmé nada. ajá, tiene los derechos siempre, ¿verdad? Sus derechos siempre los mantiene, sí. Exactamente. Gracias, Licky, perdone la consulta. No te da pena. Gracias. Sergio. Sí, licenciado, buenos días. Solo tengo una pregunta con el tema anterior. Una persona para que se apodere de una propiedad por hurto o robo, como bien lo manifiesta, tiene que haber del conocimiento pleno de un jurista que intervenga en ese proceso para poderlo desarrollar legalmente. O llamémosle así, en el proceso del registro general de la propiedad, que hagan este procedimiento, tiene que haber mano cómplice en este proceso, porque una persona como tal no podría hacerlo. Exactamente. Sí, para que sea un robo de propiedad inmueble, es necesario la complicidad de un notario. Definitivamente. Sí, ahora bien, quisiera yo aterrizar ahí con este caso porque sé de algunos casos que en su momento las personas que se vuelven inquilinos en determinados lugares se tienen el conocimiento de que fallece el propietario de esa propiedad, valga la redundancia, y dejan pasar el tiempo, ya no le pagan a los deudos el alquiler de esa propiedad y terminan registrándola a su nombre y posteriormente cambiándola al nombre de otra persona, lo cual pues ya ese proceso se va alargando para poder llegar a aspectos legales a recuperar ese bien. Tengo entendido que es una cadena como quien dice, de mafia organizada, orquestada, que trabaja en estos procesos, en los bienes que en su momento son despojados de personas que en su momento fallecieron. Sí, lamentablemente nuestras instituciones, y así como algunos colegas, se prestan para realizar actos eh, ilegales y han habido grupos que se han dedicado a despojar de propiedades inmuebles de manera aparentemente legal, ¿verdad? Falsificando firmas, con complicidad del registro de la propiedad también, ¿verdad? Porque más de algún operador ahí está involucrado. O estuvo, ¿verdad? Esperemos que ya no haya ninguno de ellos ahí. Pero sí, lastimosamente, miren, recuérdense que
Echa la ley, echa la trampa. Entonces, así como las leyes se hacen para ordenar, también se busca la manera de beneficiarse a sí mismo, ¿verdad? Que no miremos a Guatemala, es el mayor ejemplo, creo yo. Solo ver la prensa libre, ya sabemos todos los ejemplos que podemos tener de cada cosa. Lamentablemente así es. Eh, Mire, yo he conocido varios casos en donde colegas han estado involucrados. Digo colegas no porque los conozca, sino porque son colegas de profesión, ¿verdad? Eh, en cuestiones así, en donde permiten que se falsifique una firma en frente de ellos, o pues son parte ya de la estructura criminal, y eso ya sería asociación ilícita, ¿verdad? Inclusive. Pero miren, lamentablemente hay instituciones en el Estado que no hacen nada. Yo tuve un caso hace poco de una firma falsificada ante un notario. El notario redactó una auténtica de firma falsa. Entonces él también está eh, eh, realizando un delito. Eh, y cuando vamos al Ministerio Público, nos dice, ese notario tiene más de 40 denuncias. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo se le permitió tener más de 2? O sea, desde ahí estamos mal, ¿verdad? ¿Cómo va a tener más denuncias y siga ejerciendo? ¿Verdad? Entonces ahí el problema, que como no hay realmente una sanción, se siguen haciendo las cosas, ¿verdad? Sí. El que hace eso se siente vivo porque nunca lo agarran, ¿verdad? Pero imagínense, más de 40 denuncias y sigue haciendo. Entonces, porque nunca le ha caído la ley, nunca le ha caído el peso de la ley, nunca lo han sancionado, nunca ha tenido una consecuencia negativa ante sus acciones. Entonces, así no se puede arreglar nada, ¿verdad? Sí, ese es el problema. Pero bueno, eh, sigamos acá. Entonces decimos también que otro elemento de la naturaleza jurídica de la sucesión mortis causa es que la posición del sucesor depende jurídicamente de la del causante. O sea, el sucesor depende del causante. El causante es el que falleció, ¿verdad? El causante es el que falleció. Eh, Depende exclusivamente de él. ¿Por qué? Porque si él era familiar, pariente hasta ciertos grados de ley, si él era eh, deudor, si él era en el testamento, él incluyó a la persona. Entonces se depende exclusivamente del causante, ¿verdad? El sucesor tiene que saber si en efecto tiene derecho de ser sucesor, ¿verdad? Pero todo va a depender de quién fue el que falleció. También se limita a relaciones transmisibles. Dijimos que al derecho solo le interesa las relaciones jurídicas, entonces lo único que se transmite son relaciones jurídicas. Es mortis causa, porque la muerte es el presupuesto que activa la transmisión. Aquí, sin muerte, no hay transmisión. También es patrimonial porque recae sobre bienes, derechos y obligaciones valorables. Todo lo que se llama patrimonio significa que tiene un valor económico, ¿verdad? Todo aquello que no tiene valor económico no es susceptible de suceder, ¿verdad? De herencia. Solo lo que tiene valor económico. Y puede ser universal o particular según la extensión del llamamiento. El llamamiento dijimos que es cuando la ley manda a llamar a los sucesores, ¿eh? Porque no hay testamento, ¿sí? Entonces, como no hay testamento, es la ley la que se encarga de llamar a quien le toca heredar. Entonces, para ello leamos, por favor, eh, el artículo 918 y 919 de su Código Civil. 918 y 919. (918) Transmisión de la herencia. Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte, y la sucesión puede ser a título universal y a título particular. El 919, herencia y legado. La asignación a título universal se llama herencia
y la asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones transmisibles, a excepción de los legados. El título es particular cuando se sucede en uno o más bienes determinados. La sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada. Muy bien, excelente. Bueno, nos damos, podemos ver que dice que puede ser a título universal y a título particular. A título universal, entonces le llamamos herencia. Es decir, que los que suceden a título universal se llaman herederos. Y a título particular se le llama legado. Es decir, que los que suceden a título particular se les llama legatarios, ¿verdad? La diferencia es de que, como dijimos, que lo que se transmite en la herencia son bienes, derechos, obligaciones también. El heredero tiene la responsabilidad no solo de recibir los bienes, sino de cumplir con las obligaciones que existan. Mientras que el legatario recibe bienes o derechos y no necesariamente debe cumplir ninguna obligación, a no ser que el mismo testador se la haya impuesto expresamente. ¿Sí? Entonces es diferente, ¿verdad? Nosotros en la clase lo vamos a llamar herederos así de manera general, pero hay que entender que a veces hay legatarios. ¿Sí? El legatario es como, por ejemplo, decir, la casa identificada con finca 1, folio 2, libro 3 del departamento de San Marcos, eh, se la dejo a mi hija tal y tal. Es un legado, porque está asignando específicamente a una persona que va a ser la que va a recibir esa propiedad. ¿Sí? Ahora se llama legado. En cambio, si dijera, por ejemplo, mis dos casas identificadas con finca 1, folio 2, libro 3 del departamento de San Marcos y finca 2, libro 3, finca 2, folio 3, libro 4 de Huehuetenango, se las dejo a mis dos hijos. Eso es herencia, porque no está especificando, ¿verdad? Es herencia. Se lo dejo a todos, no importa. Todo lo que tengo se lo dejo a mis dos hijos, se acabó. ¿Ok? El legado es específico. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia es de que en la herencia eh, nos hacemos cargo como herederos de las obligaciones también. ¿Sí? Al heredero le corresponde pagar el proceso sucesorio, ¿verdad? Las cargas si hay deudas, pues las tiene que pagar. Al legatario no necesariamente. El legatario se va limpio, digamos. ¿Sí? Solo recibe, a no ser, como les digo, que el testador le haya impuesto alguna carga. Bueno, pero entonces dice, ¿qué pasa si todos son legatarios, ¿no? Primero leamos el artículo 920. Artículo 920. Por favor. Responsabilidad limitada del heredero. Artículo 920. El heredero solo responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. El legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Muy bien. Ok. Al heredero le toca todo, ¿no? Entonces se le llama heredero universal, porque él adquiere la universalidad de lo transmisible, o sea, cargas, obligaciones, derechos, bienes. Ahora, ¿qué pasa si en el testamento toda la herencia se distribuye en legados? O sea, no hay herederos, no nombra un heredero, sino todos son legatarios. Bueno, pues entonces dice el artículo 921, cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios serán considerados como herederos, ¿verdad? Porque si no, se limpian las manos, nadie tiene que pagar nada. Todas las cargas y obligaciones que quedaron, nadie se hace cargo, ¿no? Ellos se tienen que hacer cargo. ¿Sí? Bueno, la forma más, digamos, recomendada cuando llegan con nosotros a hacer un testamento es, si son varios hijos, por medio de legados, ¿verdad? Si es solo un hijo, herencia. ¿Sí? Porque
de una vez todo. Si son varios hijos legados, ¿por qué? Porque está especificado, así se evitan problemas. Bueno, no siempre se evitan problemas, ¿verdad? Pero son menos probables los problemas, ¿verdad? Entonces cada uno recibe lo que vaya adquiriendo. Bueno, ¿cómo se relaciona el derecho sucesorio con otras ramas? Esto solamente es como conceptos, ¿verdad? Temas importantes de cada una. Una es que el derecho de personas. Sí, sí, Juan Carlos. Licenciado, disculpe la interrupción antes de que siga avanzando. Y en este caso, cuando un testamento dice, le dejo las fincas a mis hijos, a mis dos hijos, son dos fincas, dos hijos, pero Así una es más es. chiquita que la otra, ¿a quién le toca la grande y a quién le toca la pequeña? ¿O cómo se hace? ¿O se suma en precio y todavía se le da otro poquito de la grande al otro? No, si se deja así, como usted lo mencionó, las dos fincas a mis dos hijos, eso significa que los dos van a ser copropietarios de las dos fincas. ¿Sí? ¿Ya? No Entonces, es una para uno y otra para el otro, sino que la eso, suma total es para los dos. así es en primer lugar. Puede ser que entre ellos se pongan de acuerdo y digan, bueno, yo quiero la grande y yo quiero la pequeña, hagámoslo voluntariamente y lo partimos. ¿Sí? Y así como yo voy a recibir una más pequeña que tiene menor valor, yo puedo también acordar, porque es una partición voluntaria, se llama eso. Podemos acordar de que yo voy a pagar menos honorarios o menos obligaciones del proceso que el otro, en proporción. Porque tal vez la pequeña me queda a mí mejor porque yo vivo cerca y la grande está bien lejos. Ah, ¿para qué? Me voy a meter a problemas de aquí que la vaya a ver. Es mejor que le quede al otro. Pero eso sí, así como esa vale más, él va a tener que pagar más, ¿verdad? Y yo menos. Entonces puede hacer así. O se quedan en copropiedad. María Eugenia. Gracias, Lick. Buenos días. Me surge una duda a todo esto también, que no sé si está incluido en el tema, pero bueno. Cuando en un bien inmueble que se hereda o que se recibió un usufructo, ¿qué pasa con el menaje de casa cuando son varios los propietarios? ¿Cómo se divide esa parte? ¿Se tiene que también tener por escrito qué es para cada quien? ¿O entre ellos, ahí como puedan, se ponen de acuerdo para ir distribuyendo el menaje que hay en la propiedad? Es una muy buena pregunta. Mire, en la realidad es de que todo lo que es menaje de casa, todo lo que es ropa o artículos de uso personal, no hay pronunciamiento alguno sobre ello. No hay porque, digamos, hay veces que llegan con uno y dicen, mire, quiero dejar tal cosa en testamento. Y la recomendación es evite agregar eso al testamento. Porque supongamos que que alguien deja en su testamento, le dejo toda mi ropa a tal persona. Eso significaría que tendríamos que contratar un valuador para que le dé valor a todas las prendas de ropa que tenga, hasta los calzoncillos. Y él le tiene que dar un valor de cuánto más o menos vale actualmente. Entonces, para evitar todo eso, ni siquiera se menciona. Y lo que pasa es de que los hijos se lo distribuyen como pueden, ¿verdad? Siempre pasa. Yo me recuerdo cuando mi abuelita falleció, todos los primos llegaban a la casa de ella, pues, y ahí van agarrando cosas, ¿no? Cada quien. A Pero ver qué. cuando hay oposición, de alguna forma de decir, bueno, llévate esto, pero no te llevas esto. Esto sí, Sí, pero ahí al fin. cómo se puede resolver este tipo de situaciones. Mire, la resolución sería ante un juez que va a determinar que quienes tienen derecho de disponer de esos bienes son los herederos específicos, ¿verdad? No los mencionó en el testamento, ¿no? Pero ellos tienen que ver a quién le dejan que el ropero, me recuerdo que se llevaban vajillas y... Entonces, ellos son los que tendrían que disponer de eso, porque es imposible poder especificar cada cosa, ¿verdad? Cada Mm, cosa. una última pregunta, pero si hay alguien viviendo en esa casa o en ese inmueble, mejor dicho, Bueno, no, si los no está utilizando, pues sí, no se los van a quitar si los están utilizando, ¿verdad? Pero como le digo, todo eso ya se ha hablado. Eso ya se evita incluirlo en una forma legal porque
no solo es tan minucioso, que si hay problema por ello es casi, o sea, más sería acudir ante el juez que a resolventarlo, ¿verdad? Imagínense, es que esa chumpa me gustaba a mí, que no vamos a ir ante un juez por una chumpa, ¿va? Entonces el juez lo que va a hacer, o sea, eso es mediación prácticamente, es, eh, es solamente llevarle más trabajo innecesario a los jueces. Por eso nunca se toma en cuenta realmente. Nunca se toma en cuenta y generalmente esas cosas se dejan habladas, ¿verdad? Ya está entre los familiares si se respeta o no. Eso sí. Ah, ok, muchas gracias, Dick. Muy bien. Bueno, aquí tenemos conceptos con los cuales se relaciona el derecho de sucesiones con otras ramas y solamente era para tenerlo ahí presente porque de alguna manera son términos que vamos a utilizar acá, ¿verdad? Como por ejemplo, en el derecho de personas, pues obviamente la muerte es una, ¿verdad? Es un término, es un hecho jurídico que le da paso a la sucesión. En el derecho de familia ya vimos que el parentesco es indispensable. En los derechos reales, obviamente, la propiedad es una de ellas. En el derecho de obligaciones, también los créditos y deudas. En el derecho notarial, testamento, que es un instrumento notarial, ¿verdad? Que solo los notarios podemos autorizar en Guatemala. En el derecho procesal civil, que hablamos de competencia, por ejemplo, ¿a qué juez es el que le compete conocer de un caso de estos? Porque en Guatemala hay ¿cuántos jueces hay? Un montón. Entonces, es un juez en específico al que le toca. ¿Cómo vamos a determinar qué es ese juez? Pues para eso están las famosas reglas de la competencia. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. ¿Se recuerdan de esos términos? Entonces ahí empezamos, por ejemplo, la materia. ¿Qué materia es esto? Pues penal no es, ¿verdad? Entonces no vamos con un juez penal. Tampoco es laboral. No vamos con un juez de trabajo. No es familia tampoco, porque lo que estamos hablando aquí es patrimonio. Entonces vamos con un juez civil. Luego vemos, bueno, ¿qué juez civil, verdad? Porque hay tantos. Juez de paz civil, no, porque según las reglas de la competencia, esto le toca a un juez de primera instancia civil. Luego vemos, bueno, ¿y qué juez de primera instancia civil? Si hay un montón también. Pues vamos a ver por territorio, ¿no? Porque hay jueces en Chimaltenango, hay jueces en Zacatepeques, hay en Zacapa, hay en Retaluleu, bueno, etc. ¿A quién le compete? Entonces ahí tenemos que verificar, por ejemplo, en dónde están ubicados los bienes. Si todos están ubicados en Retaluleu, fácil, ¿verdad? Vamos con el juez de primera instancia civil de Retaluleu. Pero si hay uno en Retaluleu, uno en Zacatepeques, otro en Petén y otro en la capital, vamos a determinar cuál es el que tiene mayor valor de los cuatro, dije creo, y ahí será el competente. Entonces, esos son términos que se ven dentro de esta rama. Derecho registral, las inscripciones de los documentos que ahí se operan. El derecho internacional privado, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con los bienes de la persona que fallece, pero que no están en Guatemala? ¿Sí? Digamos que tiene 2 casas en Guatemala, una en Estados Unidos, otra en Argentina, otra en España, ¿no? Para ser imparciales aquí. ¿Qué pasa con esos bienes? ¿Sí? Bueno, el artículo 923 nos explica eso. A ver quién nos lo lee. 923. Ley que rige la capacidad para suceder. La capacidad para suceder se rige por la ley del domicilio que tenga el heredero o legatario al tiempo de la muerte del autor de la sucesión cuando se trate de bienes situados fuera de la República. Muy bien. ¿Qué pasa ahí? Yo en Guatemala voy con el notario para que me realice el proceso sucesorio de los bienes en Guatemala. Los bienes que están en Argentina y en España no los puede llevar este mismo notario.
no los puede conocer, o el mismo juez. ¿Sí? Allá tendrán que llevar su propio proceso conforme a las leyes de ese país, ¿verdad? Nada más. Ahí estaría. Entonces, si son 5 países, en 5 países tiene bienes, 5 países, o sea, 5 procesos sucesorios tendrá. Bueno, uno en cada país. Licenciado, Sí, dígame. de ese tema que está mencionando, pero bueno, mencionó usted España. Para viajar a España, dado este caso, se tendría que llevar documentos guatemaltecos, el acta de defunción y, y si hubiera un testamento. ¿Y si lo toman en cuenta en España? Sí, es lo que les decía. Si, digamos, obviamente sí necesitamos ir a España y llevar un certificado de defunción. El certificado de defunción debe ir con su famosa apostilla, que significa que está certificado por Guatemala, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de que ese certificado es legítimo, ¿sí? Es auténtico de Guatemala, es oficial. Porque allá en España no hay un RENAP, ¿verdad? Entonces, bueno, es su RENAP propio, pues no sé cómo se llamará. Eh, eh, pero allá no está registrado eso. Entonces, tenemos que llevarle un documento oficial de Guatemala allá, y para que sea oficial y tenga validez allá, tiene que pasar por ciertos controles, ¿verdad? Primero es de que sacamos el certificado de función en el RENAP, y en el RENAP nos tienen que autenticar la firma del registrador civil. Posteriormente vamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí nos autentican la otra firma. Y hacen la apostilla, que es una forma, como un sello. Y eso se lleva a España. Y allá entonces va a tener validez allá, ¿sí? Que es el certificado de función. Con ese certificado de función les vamos a demostrar que la persona falleció, y por lo tanto podemos iniciar un proceso sucesorio allá, el que corresponda, ¿verdad? Eh, Puede ser que un testamento en Guatemala tenga validez allá, en el sentido de los bienes que allá se ocupar, ¿verdad? Pero tendrá que verse si se cumple con las formalidades de la ley de allá, ¿verdad? ¿Sí? Porque recuérdense que muy legal puede ser en un país y en el otro país tal vez no, ¿verdad? Porque Tengo una pregunta más. En ese momento, para ir a hacer ese trámite, no cuento con visa ni dinero para viajar y hacer todo esto, ¿qué sucede? bueno, para España no se necesita visa, ¿verdad? Solo el No, pasaporte. pero hablemos de otro país. O sea, Sí. digamos de que es otro país, yo no tengo ni visa ni Para dinero esto- para viajar y ni tendré, por así decírselo, y pasan 5 o 10 años y yo nunca pude ir a hacer ese trámite. Para Y ahí, eso lo que necesita es un mandatario. Hay un contrato que se llama contrato de mandato, por medio del cual usted le encomienda que otra persona lo represente en las ciertas actividades que necesita. Y eso se tiene que legalizar, eso es ante notario también. Y seguramente allá también se lo piden. Entonces, un mandatario allá en España, por ejemplo, podría representarlo en todos los procesos y trámites que tenga que hacer al respecto. Sí. Sí, gracias. pasa muy seguido. Miren, nosotros tuvimos un caso de una pareja, de una persona que falleció, y él vivía en Estados Unidos con su pareja del mismo sexo. Estaban casados, ¿sí? Entonces, todo, cuando él falleció, lo que él tenía le quedó a su pareja allá, ¿verdad? Pero acá también tenía cosas, y acá hubo un gran problema, porque la pareja quería que le quedara a él y la familia de él, pues a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El testamento que él tenía allá le daba todo a él, pero perdón, no era testamento, era intestado, le confería todo a él por ser su pareja, ¿verdad? Legalmente, allá. Pero acá esa pareja no es reconocida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las reglas de acá prevalecen sobre los bienes que están dentro de nuestro país, ¿verdad? Ahí él, pues la pareja no tuvo más opción que decir, bueno, ni modo, ¿verdad? ¿Sí? Y la familia, pues, fue la que adquirió los bienes acá, ¿verdad? Pues así es, todo va a depender de las legislaciones de cada país, porque son distintas. Hay cosas que confluyen y otras que chocan, ¿verdad?
Muy bien. Por último, que esto es solamente para mencionar que el fundamento entonces del derecho de sucesiones, pues podemos mencionar 4, el constitucional que ya lo mencionamos, igualdad, propiedad privada, protección a la familia y seguridad jurídica. El individual que se refiere a la propiedad, al derecho de propiedad y a autonomía. La autonomía se refiere a la voluntad de la persona, que se tiene que respetar. La autonomía y la voluntad es un término que se ve en Derecho Civil 4.5. Y quiere decir que la persona tiene toda la libertad de decidir por sí mismo sin límite alguno. En Guatemala solo existe el límite del derecho de alimentos hacia menores de edad. Pero lo contrario, el testador puede decidir lo que quiera, ¿verdad? Lo que quiera. Toda la autonomía de la voluntad quiere decir que dos personas se pueden poner de acuerdo, digamos ya si fuera entre ellos. Dos personas se pueden poner de acuerdo y aunque los demás estén en desacuerdo. Ahí va a comprar mi Toyota Tercel del año 90 y tantos. Y me lo quieren dar en 100,000 quetzales. Uno va a decir que tonto, no compres eso. Muy caro. Pero otro dice, ese es el carro de mis sueños. Todo desde niño lo vi y me gustaba y hasta ahorita puedo. Y lo quiero comprar. Pues, ¿será algo ilegal? No. Es permitido. Porque hay voluntades, ¿verdad? Plenas entre los dos. Eso se llama autonomía de la voluntad. En derecho civil y en derecho mercantil se da eso. En el derecho mercantil un poco limitado. Pero bueno. Luego tenemos el fundamento familiar y social que se establece porque el derecho de sucesiones lo que busca es proteger a la familia en cuanto a que el fallecimiento de uno de sus miembros no provoque el empobrecimiento de la demás familia. ¿Sí? Entonces protege hasta cierto punto a la familia, otorgándole los pasos legales que deben de realizar para continuar con el patrimonio del fallecido, ¿verdad? También el fundamento económico, porque ya sabemos que aquí estamos hablando de patrimonio. El patrimonio es lo que se transmite y todo lo que se transmite dentro del patrimonio tiene que tener un valor económico, ¿verdad? Buenas intenciones y deseos no tienen valor económico, entonces eso no se transmite. Lo que se transmite son cosas que se pueden comprar o vender, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con dinero. Sin embargo, como les dije al inicio, en la clase pasada, en los testamentos no necesariamente se van a tener solo bienes, patrimonio. Pueden disponerse otras cosas como de familia. Ya lo vamos a ver en un momento. Pero bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Muy bien. Entonces, los dejo. Sigan leyendo hasta el 933. La siguiente semana considero yo que terminamos hasta ahí. Y por favor, lo del grupo, no sé si ya me incluyeron o no, pero para yo enviarles el documento, ¿sí? El material. Ahí hay algunas actividades que también les haré realizar en su momento. Bueno, estamos Ya está entonces. el enlace en el chat, por si ustedes se pueden agregar automáticamente también. Yo lo agregué, licenciado. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias. Me ahorra un